Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, en el que consideraremos de una manera cuantitativa la noción de velocidad de propagación de una onda armónica y la velocidad de una partícula del medio en el cual se transmite la onda. Demos antes un breve repaso de lo que debemos tener muy claro para entender este video. Escribamos la función que describe la onda armónica de la siguiente manera. Y de xt es a por coseno de kx menos omega t más phi 0, donde y representa la posición en el instante t de la partícula del medio etiquetada por x. Como siempre, a es la amplitud, k es el número de onda relacionado con la longitud de onda a través de la relación k igual a 2pi sobre lambda, y omega es la frecuencia angular relacionada con el período t mayúscula a través de w igual a 2pi sobre el período. Imaginemos un punto X particular situado en un instante dado en la cresta de la onda. Cuando ese punto describe un ciclo completo, habrá transcurrido un periodo desde el instante considerado, y la cresta de la onda se habrá trasladado a una distancia lambda. Puesto que el movimiento de la onda ocurre a velocidad constante, estamos suponiendo un medio homogéneo. Entonces, la velocidad es la distancia entre el tiempo empleado en recorrerla, es decir, lambda dividido entre el periodo. Expresando lambda y el periodo de las ecuaciones en términos de k y omega, obtenemos que v es w sobre k, que nos da la velocidad de propagación en términos de los parámetros de la onda, frecuencia angular y número de onda. La velocidad de la onda es omega entre k. Observe la concordancia de las unidades. La frecuencia angular tiene unidades de inverso de tiempo, mientras que el número de onda que está en el denominador tiene unidades de inverso de longitud, obteniendo las unidades correctas para la velocidad. Unidades de distancia sobre unidades de tiempo, metros sobre segundo, por ejemplo. Esta relación es válida para toda onda sinusoidal, independientemente de la naturaleza de la onda. Es decir, vale para resortes, cuerdas, ondas de sonido u ondas electromagnéticas. Una manera alternativa de llegar a este resultado es la siguiente. Recordemos que la fase de una onda sinusoidal es el argumento del coseno o del seno. En la ecuación y igual a a por coseno de kx menos omega t más phi 0, la fase es phi, dada por kx menos omega t más phi 0. La fase es una función de dos variables, x y t, y ambas pueden cambiar sin que la fase cambie. Cuando la fase es constante, significa que el valor de la onda es constante. Por ejemplo, la altura de la cuerda es constante, o la presión, si es una onda de sonido, es la misma. La región o regiones de fase constante se llaman frentes de onda, y es un punto para una onda en una cuerda o una superficie para una onda de sonido que se propaga en el espacio. En efecto, en nuestro caso, fase constante significa que kx menos omega t más phi 0 es constante. Derivando esta ecuación respecto del tiempo, obtenemos que k por la derivada de x respecto de t menos omega es igual a 0. Las derivadas de las constantes son 0. Pero dx a dt es la velocidad, y por consiguiente, pasando omega al lado derecho y dividiendo ambos miembros entre k, retomamos el resultado obtenido previamente. La velocidad es omega entre k. La velocidad a la que se propaga la onda se llama velocidad de fase, precisamente por ser la velocidad a los que se mueven los puntos de fase constante. Esta es la velocidad a la que se mueve un punto de altura constante, por ejemplo la cresta de una onda. En una onda de 3 dimensiones, la fase depende de las 3 coordenadas espaciales, x, y, z, y la coordenada temporal, t, de modo que los frentes de onda satisfacen que phi de x, y, z y t es igual a una constante c. Esta ecuación representa una superficie de 2 dimensiones que se mueve en el espacio de 3 dimensiones a medida que transcurre el tiempo. Para una fuente que emita ondas esféricas, los frentes de onda son superficies esféricas concéntricas que se alejan del centro. Muy lejos de la fuente, en pequeñas regiones, los frentes de onda son planos paralelos que se alejan del foco emisor y las ondas se llaman ondas planas. Es muy importante recalcar que como la velocidad de la onda solo depende del medio, hay una relación entre la longitud de onda lambda y la frecuencia. En efecto, escribamos que la velocidad es lambda entre el período. Puesto que el período es el inverso de la frecuencia natural, obtenemos que v es lambda por f. Como la velocidad, es decir, el lado izquierdo, es constante,
Si aumenta la frecuencia, disminuye lambda y viceversa. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, si escuchamos un sonido que los músicos denominan el La natural, y que es la frecuencia convencional de referencia para afinar los instrumentos musicales, la frecuencia de este sonido es de 440 Hz, puesto que la velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros sobre segundo. Podemos calcular la longitud de onda como la velocidad del sonido dividido entre la frecuencia, sustituyendo los valores numéricos 340 metros sobre segundo entre 440 Hz. El resultado es muy fácil calcularlo, da 77 centímetros. De tal forma que el La natural tiene una longitud de onda de algo menor a 1 metro. En cambio, si escuchamos el sonido de la cuerda más grave de la guitarra, que tiene una frecuencia de 82 Hz, un cálculo similar permite saber que su longitud de onda es de unos 4 metros. Pasemos ahora a obtener la expresión para la velocidad a la que se mueven las partículas del medio a medida que la onda se propaga. Como la coordenada de la partícula x1 es y evaluada en x1 y t, la velocidad, que es la tasa de cambio de su coordenada con respecto al tiempo, es la derivada parcial de y respecto del tiempo, y eso lo denotaremos y punto. Para la onda representada al comienzo, el resultado es la velocidad, es decir, y punto, en el punto x1 como función del tiempo es más omega por a multiplicado por el seno de kx1 menos omega t, donde usamos que la derivada del coseno es el menos seno y la derivada interna arroja un menos omega, y elegimos la fase inicial igual a 0 por simplicidad. Note que la velocidad máxima es cuando el seno asume su máximo valor, es decir 1, resultando que la velocidad máxima es la frecuencia angular multiplicada por la amplitud. Vamos ahora a resolver un ejercicio para consolidar los conceptos de este video. El enunciado es así. Una onda sinusoidal se propaga con una frecuencia de 40 Hz y recorre 5 centímetros en el lapso de un segundo. Si su amplitud es de 2 centímetros y en t igual a 0 el origen está a una altura de raíz de 2 centímetros, A. Obtenga la ecuación que describe la onda. B. ¿A qué velocidad se mueve el punto que está a 10 centímetros del origen transcurrido 20 segundos del instante inicial? Respuesta. Lo primero es darle una notación adecuada a cada dato del problema cuando no haya sido asignada. Designemos nuestros datos así. La frecuencia la denotaremos por f. F igual a 40 Hz. La distancia que recorre la onda es de 5 centímetros, en un lapso de un segundo que lo denotaremos como T1. La amplitud de la onda es de 2 centímetros. Las condiciones iniciales es que en x igual a 0 y t igual a 0, la altura de la onda es raíz de 2 centímetros. A continuación resolvamos el problema enteramente en términos de los datos, sin sustituir sus valores numéricos. Esto permite hacer un seguimiento de las unidades o de hallar casos límites. La recomendación es absolutamente general para la resolución de cualquier problema de física. Resuélvalo en términos analíticos, en términos de letras. Al final basta con sustituir los valores numéricos y obtener los resultados solicitados. Como la función general que describe la onda sinusoidal es y igual a a por coseno, debemos expresar cada parámetro de esa función en términos de nuestros datos. A ya es un dato, pero K no. Pero recordemos que K es 2π entre lambda. Pero no tenemos la longitud de onda. Pero sabemos que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad. La frecuencia es dato, pero la velocidad la podemos obtener dividiendo la distancia d1 entre el lapso en que lo recorre, que es t1. De esa forma la velocidad es d entre t1 y podemos sustituir para lambda. Recordando la relación entre K y lambda, obtenemos que K es 2π por la frecuencia por T1 entre D, y ya K está expresado enteramente en términos de los datos. Por otra parte, sabemos que la relación entre la frecuencia angular y la natural cumple que W es 2π por F, y tenemos F de modo que omega ya lo tenemos en términos de nuestros datos. Solo nos queda determinar el valor de la fase inicial. Haciendo t igual a 0 y x igual a 0, obtenemos que a por coseno de la fase inicial es igual a raíz de 2. Como la amplitud vale 2, la fase inicial vale pi cuartos, porque es el ángulo que tiene como coseno a raíz de 2 sobre 2.
De tal forma que la ecuación de onda en términos de los datos está expresada en la imagen del video. Y podemos sustituir los valores numéricos para verla de manera más convencional. Pasemos ahora a la segunda parte. En esta parte nos piden no la velocidad de la onda, sino la velocidad del punto del medio elástico que tiene coordenada 10 centímetros transcurrido 20 segundos del instante inicial. Procediendo de manera similar, designemos la posición del punto como x2 y el instante que nos interesa t2. Naturalmente, nos interesa la derivada parcial de y respecto de t evaluado en x2 y en t2. Haciendo la derivada de la solución hallada en la parte A, resulta la expresión que ven en el video. Y sustituyendo los valores numéricos, obtenemos la expresión de abajo. Finalmente, lo único que queda es sustituir x2 por 10 centímetros y t2 por 20 segundos, y el resultado es el que muestra en la última línea. El estudiante debe verificar cada uno de los pasos y ser capaz de resolver este y problemas similares de manera independiente. Eso es todo por ahora y hasta nuestro próximo video.